Introducción del Evangelio de San Marcos. El Evangelio de Marcos ocupa ordenadamente unas catequesis sobre la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Las circunstancias que viven las comunidades cristianas en Roma y en su entorno en los años 60 y 70 requerirán una clarificación de la persona en la que se fundamenta su fe. Los componentes de estas comunidades eran en su mayoría no judíos, que vivían su fe entre dificultades, dudas y persecuciones. Estos cristianos se preguntaban: ¿cómo es posible que el Mesías e Hijo de Dios fuera juzgado como blasfemo por las autoridades religiosas de su nación, consideradas como las intérpretes auténticas de la voluntad de Dios, y condenado a muerte? Y si era Hijo de Dios, ¿por qué Dios su Padre no intervino para librarlo de la muerte? Pedro y Marcos, su intérprete según lo llama Papías, aclaran estas preguntas básicas en sus catequesis comunitarias. Fruto de estas enseñanzas es el Evangelio, que pudo ser más breve que el actual y estar escrito en arameo. En el Evangelio de Marcos, en su forma actual, agrupa las enseñanzas catequéticas en dos grandes secciones que pretenden responder a las dos preguntas básicas. Las dos secciones están precedidas de un prólogo en el que, como en una confesión pública de la fe, se da testimonio de la mesianidad y la filiación divina de Jesús de Nazaret. Prólogo. El título es el enunciado del tema catequético. La buena noticia es que Jesús de Nazaret es el Mesías y Hijo de Dios. Los dos aspectos de la personalidad de Jesús están testificados de manera solemne por el testimonio del Bautista, que proclama el mesianismo de Jesús: bautizará en Espíritu Santo; por el testimonio de Dios Padre, que lo proclama Hijo suyo; y por el testimonio de la vida de Jesús, que supera las pruebas del desierto. Jesús se autopresenta como Mesías e Hijo de Dios en su tierra Galilea. Marcos sitúa la presentación de Jesús en Galilea ante tres grupos de oyentes distintos: síntesis de la sociedad que escucha el mensaje de Jesús, los escribas y fariseos, la gente, los discípulos. Los escribas y fariseos, en el marco de la región de Galilea y de un breve resumen de la actividad misionera de Jesús, que incluye la invitación a unas personas a seguirle, Marcos subraya los lugares concretos de la presentación de Jesús ante los escribas y fariseos: las sinagogas, las ciudades, la casa, el lago, los despoblados, es decir, cualquier lugar real y físico. Esta presentación va acompañada de señales: expulsión de los demonios, curación de enfermos, perdón de pecados y convivencia con pecadores o excluidos de la moral oficial del judaísmo. Las señales van acompañadas de una enseñanza con autoridad sobre la ley, que es otra prueba de que Jesús es el Mesías. La reacción de este grupo es el rechazo de la persona de Jesús y el deseo de eliminarlo. Apunta ya una respuesta a la primera pregunta de los fieles: la gente. El marco de esta nueva presentación es también un breve resumen de su actividad misionera, que incluye el llamamiento o elección de los 12. Los lugares de la presentación son aquí más concretos, están más relacionados con la vida del ciudadano Jesús: la sinagoga de Nazaret, su casa, su pueblo, el monte, el lago,
Las señales que acompañan la presentación de Jesús, Mesías e Hijo de Dios, muestran el dominio que tiene sobre Satanás, enemigo del Mesías, sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre la vida y la muerte. La enseñanza que acompaña explica el mensaje mesiánico expuesto en un lenguaje asequible a la gente sencilla, en parábolas, acerca de su persona y los componentes de su auténtica familia. Marcos incluye dentro de la enseñanza de Jesús unas anotaciones sobre la disponibilidad para comprender el mensaje, disponibilidad que tiene dos vertientes, la aceptación y la admiración. La reacción de este grupo heterogéneo al que Jesús se presenta es variado. Los más cercanos a él, familiares y conciudadanos, no lo comprenden, no creen en él. Los discípulos se interrogan. Los que han tenido un contacto más directo con él, como los enfermos curados, creen que él es el Mesías e incluso el Hijo de Dios. Para aceptar a Jesús como Mesías e Hijo de Dios, hay que creer en él desde la sencillez y la admiración. Los discípulos. El marco de este nuevo cuadro es también un breve resumen de la actividad de Jesús, que se completa con la incorporación de los 12 a su misión. Los lugares que son más genéricos, ciudades y pueblos de la comarca de Genazaret, de la región de Tiro y Sidón y Decápolis, el monte, un lugar solitario, un despoblado, pero también se especifican algunos lugares están fuera de la región de Palestina. La autopresentación de Jesús tiene un marco no nacional. Las señales las señales son las mismas de los cuadros anteriores: dominio sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre las enfermedades. La señal de la multiplicación de los panes está narrada 2 veces, una en el ámbito nacional de Galilea, otra en un marco geográfico fuera de Palestina. En la realización de estas enseñanzas, Marcos destaca los gestos de Jesús: tocar y dejarse tocar. La enseñanza está dirigida principalmente a los discípulos. La predicación del mensaje en valor de la ley, su persona. La reacción de los discípulos es a veces de incomprensión, y frente al escepticismo de Herodes, Marcos destaca como, incluso de toda esta gran sección, la confesión de Jesús como Mesías puesta en boca de Pedro. El catequista en esta sección se intercala la noticia de la muerte de Juan Bautista. La aceptación de la persona de Jesús no fue siempre la aceptación de la persona de Jesús no siempre fue clara y entusiasta, ni siquiera por los primeros discípulos. Las dudas y dificultades se superan con una clara confesión: tú eres el Cristo. El mesianismo y la filiación divina de Jesús. La segunda parte de Marcos pretende desvelar los rasgos característicos del mesianismo de Jesús y de su filiación divina, así que da respuesta también a las preguntas de los cristianos. Su mesianismo y filiación divina no son un camino triunfal, aparentemente son un fracaso y una derrota, ya que le llevan a la pasión y muerte. Pero ¿cómo ocurre con el siervo de Deutero-Isaías? Culminarán con la resurrección.
Toda esta segunda parte se divide en 3 secciones. La primera adquiere unidad literaria con los 3 anuncios de Jesús de su pasión y muerte, camino de Jerusalén. La segunda dessuela los rasgos mesiánicos a través de acciones simbólicas, controversias y anuncios proféticos en la ciudad santa. La tercera relata la gran manifestación de Jesús, Mesías e Hijo de Dios, en su pasión, muerte y resurrección. Camino de Jerusalén. Los 3 anuncios de la pasión marcan 3 escenas o cuadros. En ellos Marcos ha recogido diverso material catequético y organizado en un esquema propio de una catequesis. Anuncio de Jesús, incomprensión de los discípulos y enseñanza amplia de Jesús sobre su seguimiento y acompañada de señales mesiánicas. En la primera, el anuncio de su pasión y muerte y la incomprensión de Pedro son claros. La enseñanza de una invitación a todos a seguirle en el camino. Las señales mesiánicas son su transfiguración y la curación de un enfermo. El anuncio de la segunda escena va seguido también de la incomprensión de los discípulos. La enseñanza versa sobre el desprendimiento de las riquezas, el servicio, la acogida a los más débiles y buen ejemplo, etc. La tercera, ante el nuevo anuncio de Jesús sobre su pasión, los discípulos tienen miedo. La señal mesiánica es la curación del ciego, cuya fe contrasta con las dudas de los discípulos. La enseñanza recae de nuevo sobre la actitud de servicio que han de tener sus seguidores. En Jerusalén también esta manifestación de Jesús como Mesías e Hijo de Dios en la ciudad santa la ha dividido Marcos en 3 cuadros. El primero, lo que distribuye en 3 días. Jesús se manifiesta el primer día como Rey pacífico, aclamado por el pueblo, manifestación mesiánica que no es aceptada por las autoridades religiosas de Israel. El segundo día, esta oposición de Israel a aceptar a Jesús Mesías está simbolizada en la higuera estéril, que señala la raíz de tal oposición, la religiosidad vacía del judaísmo. El día tercero, nuevo simbolismo de esta oposición o rechazo de Israel. Este es una higuera seca. El segundo cuadro pinta los enfrentamientos de Jesús y los jefes religiosos de su pueblo. Por eso todo sucede en el ámbito del templo y ante los responsables religiosos de la nación. Los enfrentamientos se centran en el núcleo de la catequesis, el mesianismo de Jesús y la autenticidad de la religión verdadera y el valor de algunas instituciones religiosas del judaísmo. Terminados los enfrentamientos, Jesús toma la iniciativa. La verdadera religión se basa en el amor a Dios y al prójimo, y en aceptarlo a Él como Mesías e Hijo de Dios. Tal actitud solamente la tienen los sencillos y humildes, que son los que tienen la religión auténtica. El tercer cuadro presenta el inicio de una nueva era, de una nueva religiosidad que implica la destrucción de los símbolos de la antigua religiosidad, templo y ciudad, con un lenguaje propio de los escritos apocalípticos. Marcos describe el nacimiento de esta nueva época, que acompaña con exhortaciones a la vigilia y a mantenerse fieles en medio de las dificultades y persecuciones que están experimentando. La pasión, muerte y resurrección ponen de manifiesto que es el Mesías e Hijo de Dios.
En esta sección ya no hay enseñanzas ni controversias. Mateo se limita a narrar los hechos de la pasión, muerte y resurrección que tienen fuerza suficiente para poner de manifiesto que Jesús de Nazaret es el Mesías e Hijo de Dios. Todo sucede según el proyecto de Dios. Por eso Marcos presenta a Jesús llevando la iniciativa, aun cuando aparentemente sean los jefes religiosos, con la colaboración de uno de sus discípulos y la de las autoridades romanas. Jesús entrega voluntariamente su vida al proyecto del Padre. En todo este proceso, Jesús, llevando la iniciativa, afirma claramente que es el Mesías y el Hijo de Dios. La negación de Pedro es un contraluz que ilustra la enseñanza del mismo Pedro en la comunidad, dificultades para admitir esta realidad sublime. La narración de la crucifixión y muerte es concisa. Marcos no describe la crucifixión, sino que se sirve de unos textos del Antiguo Testamento para describir que en estos momentos se da cumplimiento al proyecto de Dios. Un pagano, un romano, reconoce la filiación divina del crucificado. Aquí los jefes de Roma encuentran por fin la respuesta a sus interrogantes y dudas. Después de estos hechos, Jesús, Mesías e Hijo de Dios, muere. Puede parecer que todo ha terminado. Solo unas mujeres mantienen la esperanza. Ellas son las que descubren a Jesús resucitado. Esta fuerte experiencia la transmiten a los seguidores de Jesús, pero estos también tienen al principio sus dudas y sus dificultades. Nota: el Evangelio de Marcos queda abierto. El final primitivo se perdió. Las comunidades cristianas lo cerraron con variados relatos de apariciones. Una de ellas, aceptada por las iglesias, es la que tradicionalmente se viene incluyendo al final de este Evangelio. Es un texto reconocido como inspirado y canónico.